bienvenida. Entregamos todo lo que somos a ti, Jesús. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Amén. Abrimos el corazón a ti, Jesús. Lo exponemos delante de ti, Rey. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino.
perdona multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente eres digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Hermoso Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante eres digno, solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, yo me inclino ante ti, Rey que perdona
Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Hermoso Jesús, eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti me inclino. Te entregamos nuestras coronas. Rendimos todo lo que somos delante de ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Yo me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor. Háblame, Dios, háblame, Dios, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer.
Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti mi anhelo eres tú. Quiero conocerte más, Jesús. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Hola, muy buenos días, pero muy buenos días. Ya estamos aquí con ese ánimo, con esa hambre de poder escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos están ya percibidos? ¿Cuántos ya están animados? ¿Cuántos de ustedes dicen, sí, venimos con esa ansias de escuchar la voz del Padre Celestial? Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Si tú lo estás viendo de manera directa, qué bueno que estás aquí con nosotros, acompañándonos en este mismo ritmo, pero si lo ves de manera diferida, también mandamos un fuerte abrazo y saludo a toda tu familia. Pues ya saben que estamos aquí un domingo más
y queremos bendecir a los cumpleañeros. Tenemos algunos cumpleañeros y un aniversario por el cual tenemos que orar y queremos orar con todo nuestro corazón y bendecir a esta preciosa pareja. Vamos a orar por Juan David. ¿Cuántos conocen a Juan David? A ver, ay, Juan David tan hermoso. Queremos orar por José Antonio, por Aarón Alfaro y por Aurorita Méndez. Ellos son los que van a cumplir años en esta semana que entra y qué mejor que vayan bendecidos a este nuevo año que Dios les regala. ¿Me acompañas? Vamos a orar y a bendecirles. Padre, queremos levantar en esta mañana a todos estos cumpleañeros que hemos mencionado. Gracias, Señor, porque tu presencia es con cada uno de ellos. Tu presencia, Señor, se derrama como ese aceite fresco sobre la cabeza de Aurorita, de Aarón, de José Antonio y de Juan David. Que tu gozo sea con ellos y que tú, Señor, estés fluyendo sobre este nuevo año. Bendecimos, Señor, este nuevo comienzo. Es una oportunidad donde ellos van a conocerte más, donde ellos van a experimentarte con más hambre, con más ansias, con más fe, con más entusiasmo. Y gracias porque tú bendices a ellos y toda su casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, también queremos orar por Gaby y Fer que cumplen un año más de casados. Estuve yo ahí con Pastor José y algunos más de testigos de ese pacto. Ha sido una bendición la vida de Gaby y Fer. ¿Me acompañas? Vamos a enviar esa bendición sobre este matrimonio. Señor, gracias porque Gaby y Fer es una unidad perfecta. Señor, tú has levantado, Señor, tal para cual, Señor, la ayuda idónea, la cabeza de Gaby. Bendecimos su entrada, su salida, su trabajo, su salud, su ministerio y establecemos a Gaby y a Fer en el gozo del Señor porque esa es la fortaleza de este precioso matrimonio. Enviamos esa bendición donde quieran que estén ellos. En el nombre de Jesús, todo el pueblo dice, amén. Que la bendición sea sobre nuestros amados. Bueno, también quiero comentarles que el próximo sábado, domingo, hay cambio de horario, todos estén aquí apercibidos con este cambio de horario. Me estaba recordando en la mañana el pastor y dije, ay, sí es cierto, porque si no nos vamos a seguir con este mismo horario. Acuérdate que hay que atrasar el reloj 1 hora. Entonces vamos a atrasar todos nuestros relojes el sábado en la noche para ya amanecer con el nuevo horario, que no se nos vaya a ir, ¿verdad? De repente, yo pensé que no era este domingo, pensé que todavía faltaba, o por qué entré medio tarde o medio temprano a la reunión. No, aquí acuérdate, hay que atrasar el reloj 1 hora. Y bueno, pues hay que estar aquí apercibidos con tantas cosas, ¿verdad? Pues mis amados, no tengo más anuncios, no tengo más que pasar directo al plato fuerte, como dirían por ahí, la palabra del Señor. Y para mí es un gusto saludarte en esta mañana. Para mí de verdad es un gusto siempre estar contigo, con tu casa. Gracias por dejarme entrar a tu tele, a la tele de tu casa. Gracias por dejarme entrar al comedor. Gracias porque estamos aquí para bendecirte. Y bueno, es un honor, un privilegio presentar a nuestro amado Pastor José, ¿verdad? Porque también me incluyo. Pásale, pastor, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso virtual. Aquí está el pastor José conmigo, le toca a él ahora la palabra y seguramente Dios va a estar hablando a nuestro corazón. Así es que levantemos así la orejita espiritual para recibir la palabra con toda honra. Amén. Al rato nos vemos, mis amados. Que Dios les bendiga. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Que el Señor te use, te bendiga, que la unción esté sobre ti. Gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Gracias por este domingo, ¿verdad? Que el Señor nos regala, nos da. Y hoy hay una palabra del Señor que espero llegue a tu corazón, porque en el momento en que yo la estaba recibiendo dije, cuánta verdad y cuánto atino hay en la palabra de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Me gustaría comenzar orando por ti, pero también orando por esta palabra. ¿Me acompañas? Señor Jesús, queremos darte gracias por este día. Gracias porque sabemos a través de tu palabra que tú lo has hecho con tus manos. Y cuando tú haces algo, Señor, lo haces con propósito, lo haces con un sentido, buscando un resultado. Y yo bendigo a cada familia
Bendigo, Señor, a cada oyente en esta mañana que nos acompaña a través de la red. Queremos, Señor, que tu presencia se manifieste en sus corazones. Más allá, Señor, del entorno, a veces decimos, Señor, queremos sentir tu presencia en esta sala, en esta casa, pero más que todo, Señor, tu presencia resplandezca este día en nuestros corazones. Señor, háblanos, abre tu palabra, abre, Señor, tu boca. Y queremos escuchar atentamente, Señor, esas palabras de dirección, esas palabras de edificación, esas palabras, Señor, que siempre nos traen, Señor, guianza, seguridad, contentamiento. Gracias, Jesús, por cada familia aquí reunida. Los bendecimos en el nombre de Jesús y que sea, Señor, este alimento que tú das en nuestros corazones bien aprovechado, que traiga buen sustento en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, este día es un día para mí particularmente especial porque me permite el Señor estar compartiendo su palabra y para mí es un gran privilegio, para mí es un honor realmente abrir la palabra juntamente con ustedes. Y el título que he puesto a esta plática, a esta ministración, se llama Estar preparados, sed entendidos. ¿Y qué crees? Esto no es solamente un título que yo puse, sino que está escrito tal cual en la palabra. Y quiero que me acompañes directamente, vamos a leer en Mateo 24, verso 44. Es la primera parte de este versículo en donde me quiero centrar. Y dice así en Mateo 24, verso 44, dice, por tanto, también vosotros estar preparados. Qué tremendo, y estas son palabras del Señor Jesús que estaba hablando a un grupo de hombres y mujeres y les estaba dando una instrucción. No es, si gustas puedes estar preparado o tienes la opción de prepararte, pero también hay este grupo de opciones. No es así. La palabra de Dios es enfática en esta parte. Dice, por tanto también vosotros estar preparados. Y surge este mensaje porque hemos estado hablando acerca de los beneficios de ser salvos, de experimentar toda esa salvación, experimentar todo lo que el Señor nos da, no solamente salvación. Hemos visto también hablar de restauración, hemos visto hablar de reconciliación, hemos visto hablar de sanidad, que todo viene en el paquete cuando recibimos al Señor Jesús como verdadero Señor, como el verdadero Mesías, aquel que esperábamos, aquel que trae la salvación completa de nuestro ser. Pero esta salvación que es en Cristo Jesús no es una salvación incompleta, no es una salvación parcial, es una salvación completa en todas las dimensiones y áreas de nuestra vida, en todas, mis amados. Todas tienen que ver con la salvación. Por eso es tan importante la obra de la cruz. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos completamente cuál es el sentido de esa obra que hizo Jesús en la cruz. Porque no es una obra como dijeras, bueno, sí destaca entre muchas otras, pero quizás se pueda equiparar a otras cosas que hace el hombre. No, mis amados, es una obra exclusiva y preparada por parte de Dios para ti y para mí. El Señor Jesús, estando en esa cruz, clamó y dijo, consumado es. Y cuando Jesús dijo esas palabras, se cerró todo el paquete de beneficio de todo creyente en Cristo Jesús. Pero no solamente creer por creer, como decía en alguna otra ocasión que compartí con ustedes anteriormente, no se trata solamente de creer por creer, sino que necesita nuestro creer una base sólida para poder edificar sobre esta roca que es Cristo Jesús.
Recientemente la pastora Vero también nos hablaba y nos refería de los versículos de edificar sobre la roca y no sobre la arena. Esa casa que tú tienes que edificar, quizá no estamos hablando de una casa de ladrillos o adobes o cualquier otro material de construcción, sino que la casa que está dentro de nosotros, esa es la casa que tenemos todos y cada uno de nosotros la responsabilidad de edificarla. Y cuanto más cuando conocemos el Evangelio. Por eso este mensaje que tiene una carga también de urgencia para despertar a la iglesia y decirte necesitas estar preparado, necesitas forzosamente ser entendido de estos tiempos. Y quiero compartirte que el estar preparados no es solamente lo que nosotros entendemos comúnmente como, bueno, provisionarnos de cosas. No es en ese sentido solamente. Sabemos que los tiempos se están acercando, ¿verdad? Sabemos que los tiempos se están acortando para la segunda venida del Señor Jesús. Y antes, justamente, en estos versículos de Mateo, en el capítulo 24, el Señor justo estaba hablando acerca de la necesidad de velar porque los tiempos se acortan. Yo creo que para muchos los tiempos finales quizá tarden mucho porque han pasado casi 2000 años después de que se dijeron estas palabras. 2000 años son muchos años. ¿Te has puesto a pensar? Simplemente nuestra nación apenas tiene 200 años de ser libre, 200 años. Y aquí estamos hablando casi de 2000 años, 2 milenios, mucho tiempo. Pero dice ahí mismo, y si me acompañas con tu Biblia, en este mismo capítulo en Mateo, capítulo 24, vamos a leer desde el verso 36. Verso 36, capítulo 24 de Mateo. Y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y más adelante, en el verso 42, dice, velad pues. Ese pues, como les he dicho muchas veces, como está escrita la palabra, ese pues viene de recapacitar lo que se dijo anteriormente. Si leímos el verso 36 que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, la instrucción viene después en el verso 42 que dice, velad pues, porque nadie sabe a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero en el verso 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, ese versículo ya lo habíamos leído, por lo tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así es la vida, mis amados. Platicaba recientemente con alguien y le decía, hay eventos que se pueden prever. Hay situaciones que podemos prever, no predecir, sino prever como personas. ¿Qué eventos son esos que puedes prever? Bueno, si cuidas tu alimentación, estás previendo el no estar enfermo, ¿verdad? Pero hay otro grupo de enfermedades, hay otro grupo de padecimientos que no los puedes prever. Hay circunstancias, hay accidentes que vienen súbitamente. Hay cosas que vienen y tenemos que estar preparados. Por eso la potencia de esta palabra que Jesús
nos dice, no solamente a aquellos hombres, sino nos los está diciendo a nosotros también. Cuando leemos la palabra, la tenemos que entender en el contexto original, pero también en el contexto personal y particular. Y esta palabra me dice a mí en el verso 44, vuelvo a insistir, dice, por tanto, también tú, yo José, también tú debes estar preparado. Debes estar preparado. Algo que es una imposición, algo que te da una muestra de autoridad y te dice, debes estar preparado. Así como alguien cuando está sujeto a alguna autoridad y esa autoridad le dice, debes ir a aquel lugar y traerme tal cosa. Debes ir a alcanzar y dar el mensaje y traer tal cosa, ¿verdad? Cuando obedecemos, cuando estamos sujetos a una autoridad, sabemos la calidad de lo que se nos está requiriendo y pidiendo. Y en este pasaje es muy claro. Por eso tenemos que estar preparados y ser entendidos, como lo dice en el verso 43. Pero sabed esto, entendimiento y preparación es importante, mis amados. Una vez que leemos esto, yo me volqué y veo la vida de Jesús. ¿Cómo no son cosas o las cosas que él vivió no le sorprendían? No le caían de sorpresa, como decimos, ¿verdad? Sino que Jesús, al estar en la oración y en la comunión con el Padre, él escuchaba y él seguía las instrucciones del Padre, porque el Padre es omnipotente y es omnisciente. Él es el Todopoderoso, está en todos los lugares, pero también sabe todas las cosas del pasado, también las cosas del presente y las cosas del futuro. Y el Padre le hablaba a Jesús y lo hacía entendido. Y quiero llevarte a un versículo que está, déjame ver, en Lucas. Acompáñame al texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. A lo mejor no leemos todos los que marqué aquí en mis notas, pero sí. Es un versículo de los muchos además que hay de cómo a Jesús no le sorprendían las cosas, sino que él lo sabía. Y mira, dice aquí en Lucas 4, 4 versos, vamos a leer desde el verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret. Aquí empieza a ser muy descriptiva la palabra. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme la costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Digo, paréntesis, pero así debemos estar cuando Jesús nos habla, con nuestra atención completa, capturada al 100% enteramente en Cristo Jesús. Bueno, sigo leyendo en esta parte. Y el verso 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José,
Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Vamos a regresar ahorita a estos puntos, por eso los leí, pero vamos a continuar en el verso 28. Fíjate aquí lo que pasa en el verso 28. Los que no estaban preparados. Porque leímos antes que la gente que le estaba escuchando estaban maravillados, estaban absortos en la palabra y en la enseñanza de Jesús y le reconocían y le adoraban. Pero mira los que describe aquí en el verso 28. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para empujarlo del borde y caer al precipicio. Y por supuesto estaban buscando su muerte, estaban buscando la muerte de Jesús por la ira que provocó el recibir esta verdad. Justo antes le estaban glorificando y estaban absortos. Ahora, por decirles estas cosas, estaban irritados y había una ira incontrolable. Se levantó una turba. ¿Y sabes qué es una turba? Pues era toda la gente del pueblo y empezaron a empujarlo, empezaron a llevarlo. No creas que pásale por aquí, por favor, te vamos a llevar al borde del precipicio. Lo estaban empujando y lo estaban lastimando hasta que llegó en el momento de estar frente a ese precipicio. Y fíjate lo que pasa justo en el verso 30. Dice, mas él pasó por medio de ellos y se fue. No le sorprendían las cosas a Jesús. No era su tiempo. Él sabía dónde estaba su tiempo y este no era. Él estaba entendido de los tiempos y seguramente, aunque no nos los dice la palabra como en otros capítulos, en otros textos de la Biblia, en donde nos habla acerca de que esa anticipación de las cosas las escuchaba de su padre. Y seguramente aquí también le dijo el padre, ten toda la potestad que te he dado para abrir este rollo y expresar que se ha cumplido la palabra que estaba escrita en Isaías en ti. Y muchos otros se van a enojar, pero descuida porque ese no es tu momento. Jesús en medio de la turba, ¿qué es lo que pasó? Pues para caminar en medio de ellos tuvieron que tener una paz, ¿verdad? Tuvo que venir un tiempo en el que toda la gritería y todo se acalló, se quedaron otra vez callados y Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Eso es estar preparados, mis amados. Eso es estar preparados. Este es uno de los muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de que Jesús no le sorprendían las cosas. A Jesús no le caían las cosas por improviso. Jesús se preparaba y Jesús es nuestro referente y tenemos que andar y actuar como Él lo hace. ¿Y qué es, a la luz de todo lo que estamos leyendo, el estar preparados? Significa estar listos para hacer. ¿De acuerdo? Estar preparados es estar listos para hacer. No nos podemos, si alguien se dice, yo estoy muy preparado, pero no estoy haciendo nada, es como si no estuvieras preparado. El ejercicio de hacer las cosas en una dinámica diaria, quizá, un buen profesionista
es aquel que se está ejercitando diariamente. Un buen abogado es el que cada día tiene un juicio y tiene que ir ante un juez y exponer los casos. Una buena doctora en dientes, una buena cirujana dental, tiene que estar haciendo su trabajo, su profesión. Un buen zapatero tiene que estar remendando zapatos todos los días. Porque ese ejercicio diario es el que te mantiene preparado en las cosas. Pero si tú dices, bueno, yo me recibí de alguna materia, de alguna carrera, y llevo 10 años de no ejercer, difícilmente te van a creer que seas una persona preparada para un puesto que requiere ese perfil. Es decir, oye, sí estamos buscando a una persona, a un ingeniero, a un arquitecto con esto, pero tu currículum dice que no has hecho nada de esta materia. Creo que aún hasta lo que aprendiste ya se te debe de haber olvidado, porque no lo has ejercido, no lo has llevado a cabo. ¿Qué es entonces estar preparados, mis amados? Es estar listos para hacer, ejerciendo las cosas. Ahora, quiero decirles algo. Hay una creencia popular, ¿no? Y de ahí se basan muchas de las cosas que vamos ahorita justo a hablar, en donde la gente piensa que la suerte puede estar a su favor. Y aquí quiero citar no a alguien de la Biblia, sino a mi papá. Mi papá siempre nos enseñó desde niños y en una frase muy sencilla, y nos decía, la suerte es de aquel que está preparado. Y yo lo escribí pensando en esto. La suerte es de los que están preparados, y yo lo transcribí como es a los que están preparados, a los que no están preparados, ni la suerte les sonríe. Imagínate qué tremendo. Si tú te habías puesto a pensar el ganarte la lotería, el ganarte el melate, no sé, cualquier otro juego de azar en donde hay grandes cantidades. Me acuerdo en la carrera, ustedes saben que de mi carrera hay una materia que se trata de probabilidad, otra de estadística, probabilidad 1, probabilidad 2, estadística 1, estadística 2. Y en una de esas tuvimos que ver también juegos de azar. Y curiosamente tuvimos que ir al Hipódromo de las Américas en aquellos años. Y nunca había estado, la verdad es que nunca había estado en un lugar así. Y entendí cómo funcionaba y todo eso. Pero también vi cómo la gente se apasionaba. Y en verdad le metían mucho dinero que al caballo y que al caballo aquel, y cuando perdían rompían todos los boletos y bueno, se hacía todo un show, ¿no? Me imagino también así en Las Vegas o en otro lugar, en Reno, en donde hay muchos juegos de azar, ¿no? Y mucha gente gana dinero, pero otros... Fíjate qué tremendo. Recientemente leí un artículo en la BBC de Londres, que generalmente son noticias muy, muy serias, y le tengo mucha fiabilidad a lo que escriben allí. Y ese era un artículo no de noticias muy, muy importantes, sino que decían, más bien hablaba así como las desgracias para los que han ganado la lotería. Y bueno, lo leí muy someramente, no me metí mucho, pero sí hablaba acerca habían escogido como a 5 personas que habían ganado la lotería de Nueva York, una de las loterías que tiene una bolsa de premio muy, muy grande. Y las habían seguido después de que ganaron la lotería, querían saber cómo estaban el día de hoy. Y ¿sabes qué? De las 5 personas que siguieron, las 5 estaban en desgracia. ¿Cómo si ganaron tantos millones de dólares? ¿No? Claro, una parte se la queda el gobierno por los impuestos, pero lo demás les quedaba para usarlo. Y ninguno de ellos, todos, inclusive había uno de ellos que dijo, esto para mí fue una desgracia. Acabó con mi vida matrimonial, con mi vida familiar, y ya no tenían ni siquiera, más bien tenían ahora un montón de deudas. Y eso es lo que pasa cuando no estás preparado. Eso es lo que pasa, que la suerte ni siquiera te sonríe. De hecho, ni siquiera deberíamos de participar
como en eso, teniendo un entendimiento acerca de la palabra. Eso es para los que quieran, pero yo no lo recomendaría. Por eso, el estar preparado significa siempre estar listos para hacer las cosas, tener una capacidad para realizar. Y justamente dentro de todas estas cosas que el Señor nos da, de salvación, de redención, de santificación, hay una parte que se llama preparación. Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Esa es la palabra de urgencia que siento de parte de Dios transmitirte a ti que me estás escuchando. Tienes que estar preparado porque las cosas vienen súbitamente. De repente suceden. De repente pasan. Y hay muchas cosas que no podemos controlar, no podemos anticipar. Y necesitamos entre ellas discernir. Quiero destacar uno de los componentes de estar preparados es el discernir las cosas. Ahora, si lo ves a la luz de la palabra, dices, pues es el discernimiento de espíritus, como nos dice en Corintios, ¿verdad? Es el discernir a esos espíritus. Sí, es parte de. Pero también hay otra parte de discernir las cosas. Y el Señor nos habla en su palabra acerca de poder palpar. Si te dijera, ¿cuánto realmente pesa un costal de papas? Te vas a decir, bueno, pues ahí dice en la etiqueta 40 kilos. Sí, lo entendemos, todos lo entendemos, porque todos hemos pasado por la primaria, secundaria, preparatoria, y entendemos 40 kilos, ¿no? 40,000 gramos, ¿no? Pero si yo te dijera, ¿realmente sabes? ¿Realmente estás preparado para cargar un costal de papas? Quizá no, porque no lo hemos hecho. No tenemos ese discernimiento porque no lo hemos palpado. Ahorita, en la manera que te estoy platicando, tú me puedes entender, bueno, 40 kilos sí es algo pesado. Ya 20 kilos es algo complicado. 50 kilos pesa un costal de cemento y pocos lo pueden cargar. 40 kilos es algo muy pesado. De hecho, a los bebés cuando están creciendo los traemos en brazos, pero conforme van creciendo ya no los podemos traer en brazos, ¿no? Como dicen en Sonora, a traerlos a papuchi, ¿no? Acá atrás, cargaditos así, eso es a papuchi. Y eso pues todavía alcanzas a cargar un poquito más. Pero ya después ya no puedes, porque pesa, porque tienes ese discernimiento, ¿no? Y tenemos que estar así de preparados. El conocer los tiempos es el ubicar las circunstancias y saber cuál es el problema de fondo que está aquejando ahora, el hoy. Tú puedes decir, oye, hay muchos textos en la Biblia y yo veo cómo en los tiempos de Jesús estaba este grupo de fariseos, este grupo de religiosos que estaban impidiendo aparentemente a Jesús proclamar las buenas nuevas. Pero ¿qué crees? Que también en nuestros tiempos hay cosas, hay circunstancias que están aconteciendo, hoy están pasando. No es que van a pasar. Es que ya están pasando, ya están sucediendo y esos ya tú los tienes que identificar. Tú tienes que saber cuáles son. Tienes que discernirlos a través de la palabra. No solamente los espíritus, que es muy importante. No solamente el saber con quién estás tratando, cómo tratar con él, con ella, qué cosas, qué antecedentes. Pero esa es una parte ministerial, es una parte del reino. Pero lo que hoy está pasando también tienes que estar apercibido. Apercibido de esos tiempos. ¿Cuál es el problema que está pasando social hoy? ¿Te has puesto a pensar? ¿De dónde salieron todos estos temas que hoy están en las agendas de los gobiernos? Difíciles, dificilísimos. Yo por eso sí oro por nuestras autoridades constantemente y digo, Señor, en verdad aquellos que se aventaron
el aplomo de decir, yo quiero gobernar, yo quiero estar a cargo, que les des discernimiento y que les des entendimiento, porque en verdad que los problemas sociales que estamos enfrentando el día de hoy están complicados y son globales. La mayoría de ellos son globales. Lo mismo pasa en Chile que en Alaska. Lo mismo pasa en todo el continente africano. Lo mismo está pasando en Medio Oriente. Es decir, se están despertando cosas socialmente, grupos, colectivos. Mucha gente que está entrando como en eso. En los años 60, particularmente en el año 68, se hizo este movimiento juvenil que le llamaron la primavera de los jóvenes. Y era en todo el mundo, o sea, al mismo tiempo se prendieron todos los switch en todos los jóvenes de aquellos años y se le llamaba la primavera de los jóvenes. Y hubo revueltas y eso confrontaba lo duro de las generaciones anteriores. Y se hicieron en algunos lugares unos choques muy fuertes. Hay unos documentados en Praga, en Checoslovaquia, cómo fue un choque muy fuerte, muy violento. Aquí mismo en México también. Hubo de esos jóvenes que despertaron en esa ansiedad de buscar sus libertades y fueron duramente reprimidos y hubo hasta muertes por ello. En muchas partes, lo mismo en Estados Unidos que en Japón, que por todos lados, ese año de 1968 es como algo pasó, algo se prendió, como cuando prendes una luz en una sala oscura y ¡pum!, se ilumina todo. Esos son esos movimientos, esas cosas que están hoy también transitando en muchos otros sentidos, mis amados. Pero en medio de todo esto nosotros estamos y necesitamos estar entendidos para ello y poder entender a través del discernimiento, de estar preparados, el poder interpretar con una referencia en la palabra de Dios cuáles son las cosas que están pasando, que están sucediendo y que necesitamos estar muy, muy apercibidos, porque de otra forma nos van a llevar entre los pies. Y esa quizá no sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Necesitamos ser cuidadosos con esto. Ahora, quiero decirte que también estar preparados no solamente es en cuanto a las cosas sociales, a las cosas del mundo, sino también en nosotros mismos. Ya lo hemos estado platicando en otras ocasiones aquí en Casa de Avivamiento Aceite Fresco. Pero el estar preparados es también estar preparados con tu cuerpo. ¿Cómo estás alimentándote? ¿Cómo estás atendiendo? ¿Cómo estás cuidando de tu salud? En verdad que los tiempos están cambiando y las condiciones favorables que había antes, quizá no vaya a haberlas más. Yo no estoy cerrándome y al contrario, quisiera que hubiera más todavía de aquello, pero todo lo que indica es que las cosas se están cerrando y la salud es costosa. Cuesta atenderse una muela, cuesta atenderse, cambiarse lentes. Yo el otro día cambié de lentes y fíjate que no me quedaron, además de que no los puedo aprovechar aquí, porque como ustedes saben tenemos un fondo de pantalla verde. Esta salita que tenemos aquí muy linda es una imagen, pero atrás de mí, si tuviéramos así la fotografía, ¿cómo le dicen? Backstage, verían como acá atrás de mí está un fondo verde y todas las cosas verdes que cuando estábamos estudiando este tema bajé una toalla verde y el fondo verde y nos hacíamos como el hombre invisible, ¿no? Ay, perdón, creo que toqué el micrófono. Pero nos hacíamos como el hombre invisible y después nos las quitábamos y así como, aparezco o no aparezco, ¿no? Y bueno, no sé por qué entré a estos detalles. Por los lentes, ¿verdad? Porque les decía que había cambiado de lentes y como le pusieron una mica para cuidar los ojos de la intensidad de la luz de la computadora, tiene un viso verde y ¿qué crees? Que también se perforan los lentes, entonces no los puedo usar. Pero ¿cuánto cuesta cambiar de lentes? ¿Cuánto cuesta atender cualquier
cuestión de salud. Debemos estar preparados, debemos anticiparnos, debemos de tener una buena alimentación sana, completamente, en lo que más podamos, en lo que esté en nuestro alcance hacer. Estar preparados en nuestra economía, estar cuidadosos, porque no sabemos cómo se va a mover la economía. Créanme que lo que ha pasado con esta pandemia, no hemos visto nada todavía en lo que va a haber en repercusión en la economía. Necesitamos estar muy apercibidos, muy cuidadosos, mis amados, con cuidado con las deudas, cuidado con lo que estés gastando. Hay momento de gastar lo ahorrado. Para eso es el ahorro. En la teoría económica, ahorro significa gasto postergado. Bueno, pues hay un momento en que lo vas a gastar, pero tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que saber en qué, por qué beneficio tiene, en qué me aporta, porque los tiempos están cambiando. Y tenemos que anticiparnos a muchos eventos. ¿Cómo es esto? Bueno, te quiero referir, y vuelvo otra vez al ejemplo con mi papá, porque mi papá fue minero. Él fue minero en la mina de Cananea. Estuvo trabajando, y todavía cuando era de túneles. Y el muy abusado de mi papá se puso en la zona más riesgosa de la mina, que es ir en el avanzado, en la barrena, en donde todavía ni siquiera habían entrado los ingenieros poniendo los cuartones. Ya les he explicado que los cuartones son los clásicos vigas de madera muy gruesas que hacen como especies a cada tramo dependiendo de la carga que están soportando. Y él iba en la avanzada en donde ni siquiera todavía había esos cuartones, entonces era un riesgo enorme de desprendimientos. De hecho, le ocurrieron varios accidentes y uno de ellos sí le dejó una bolita en la espalda, que siempre nos decía de niños: asóbame mi bolita porque me duele. Y tiene todavía el casco en donde justo estaba arriba de una escalera de madera metiendo el barrenos. Ustedes saben, estas máquinas neumáticas que van golpeando y haciendo un hoyo para que después entraran los que llevan la dinamita. Cortaban, hacían cálculos para ver cuánta dinamita tenían que poner, dependiendo de si era roca o arena, y la retacaban, ¿verdad? Pero justo ahí, cuando estaba en el barreno, y con un ruido tremendo en la oscuridad, con un polvo que se levantaba, ¡pum!, se desprende de una roca y le cae en la cabeza, le cae en la espalda. Y dice que así como en las caricaturas, ¿no?, que la escalera de madera se fueron rompiendo todos los escalones, y ¡pum!, quedó hasta abajo, ¿no?, casi cubierto de tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder entrar a una mina con esas características, les daban algunas instrucciones. No les decían: aquí está tu pala, bajas a unos 1400 metros. Bueno, no me acuerdo cuántos son metros. A lo mejor estoy exagerando. 400 metros, 800 metros de profundidad en la mina. Y bajaban por malacates. Ya desde ahí había un riesgo, porque muchas veces el malacate se rompía y el elevador caía y mataba a todas las gentes que iban ahí. Lo mismo en todas las áreas de la mina, era un riesgo. Los mismos que manejaban la dinamita, ¿qué crees? Que eran así como tubos que cortaban con cuchillos y les ponían las cargas eléctricas. Pero si manejaban mal la dinamita, pues ustedes saben, eso volaba, ¿no?, explotaba. De tal manera que los mineros hicieron un sistema de seguridad para que ellos pudieran estar, pues, lo más libre de riesgo mientras estaban en la mina. Y había movimientos, o sea, como todo era oscuro, había movimientos con los cascos que decían: ha ocurrido un accidente, ¿no? No puedo decirles cuáles eran los movimientos, tendríamos que consultar con mi papá, pero sí había así como movimientos: ha ocurrido un accidente, ¿no? Y así de distancia en distancia se iban comunicando, porque ni siquiera gritando, por el ruido que había, por un montón de circunstancias. ¿Eso qué fue creando en todo ese pueblo de Cananea? Una cultura de cuidado de riesgos. Y eso se transmite, eso se enseña. Y a nosotros
Obviamente pues ya no nos tocó a nosotros vivir todo eso como mineros, pero sí nos tocó ser permeados por el cuidado de las cosas que tenemos que tener. Sí lo dije bien, ¿verdad? A veces me hago bolas con mis propias palabras. Pero justo cuando entras a un lugar, generalmente entras y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Vamos a suponer que entras a un restaurante y listo. Pides la cuenta, pides el menú, te sirven y después pides la cuenta y te vas. Pero si tú te sientas y dices, a ver, ¿qué riesgos hay aquí? Nada más de un vistazo. Tampoco tienes que ser así, ay, a ver, voy a sacar mi checklist. Y, mira, tienen extintor. Mira, por allá está la cocina. Por acá están las puertas de salida. No. Simplemente de un vistazo puedes pasar y ver. Y entonces, si sucede algo, estás preparado. Estás listo. Y mucha gente, cuando sucede una situación, entra en pánico y corren sin saber a dónde, porque nunca observaron antes, porque nunca analizaron antes, no se dieron el tiempo de prepararse en una circunstancia de emergencia. ¿Cuántas veces cuando íbamos al cine aún te decían, pues si hay un temblor, mira que adelante hay 2 puertas de salida, ¿no? Y va a ocurrir esto y van a salir así y asado. Y bueno, pues antes de la película te habían dado una instrucción. Igualmente en los aviones, ¿verdad? Cuando va apenas a despegar el avión, adelante de ustedes tienen una tarjetita, pero vean las instrucciones del steward o no me acuerdo, azafata, y vean cómo colocar el cinturón de seguridad, cómo liberarlo. Si hubiera una descompresión, van a caer estas mascaritas, ustedes y ellas o ellos así se ponen, ¿no? Y ni siquiera te tocan el cabello tan arreglado que tienen, pero te enseñan cómo. Y ya lo viste. En el momento en que ocurra, si ocurre, vas a saber cómo ponerte la mascarita, ¿verdad? Vas a saber en dónde están las salidas de emergencia. 2 adelante, 2 a los lados, 2 atrás, ¿no? Bueno, simples instrucciones. Cosas, pero que de alguna manera las viste, las escuchaste y te preparan para una emergencia, por lo que pueda ocurrir. Lo mismo es en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Estar con una cultura de riesgo, una cultura que tiene que expresar lo mismo que aquí el Señor nos dice en Mateo 24:44. Estad preparados. Vosotros también necesitáis estar preparados. Ya se los he anunciado, ya se los he dicho, mas no sabéis cuándo ha de venir, no sabéis cuándo va a ocurrir. Pero fíjate qué tremendo, justo después de esta enseñanza que hace Jesús a sus discípulos, a las personas que estaban con él, vienen 2 parábolas que nos hablan acerca de estar preparados. Y una de ellas es de las 10 vírgenes. Y la otra, la de los talentos. ¡Qué tremendo! A veces me sorprende tanto y me gusta tanto la palabra de Dios porque viene la enseñanza y la refuerza. Jesús les enseñaba y después les hablaba con parábolas para poder ayudarles a asimilarlo. Dice, el reino de los cielos es como esas 10 vírgenes, pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Y las prudentes llevaron una doble porción de aceite, mas las insensatas se fueron, tal cual iban. Y después viene la parábola de los talentos. Un hombre repartió talentos y a uno le tocaron 5 y a otro 2 y a otro 1. Y el que le tocó 1, ¿qué hizo? Desperdició el tiempo, desperdició el talento, era un desperdicio. Por eso el Señor le habla tan severo a ese hombre, ¿no? Y no quiero leerlo ahorita, pero date cuenta cómo cuando el Señor te apercibe de algo, cuando el Señor te instruye algo, tenemos que transitar, tenemos que caminar por eso. Y no podemos quedarnos a medias, mis amados. No podemos descuidar tan grande salvación que tenemos en Cristo Jesús, la cual incluye el estar preparados, el estar apercibidos, el estar entendidos de las cosas. Oye, ¿eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oye, ¿y cómo es que el Señor va a venir? Ay, no lo sé.
ve y pregúntale al pastor, ¿no? Ve y pregúntale a la pastora, como diría el pastor Aarón. O también así. No, ¿verdad? No me sale tan bien como a él. Pero los tiempos de hoy ya están encima, mis amados. Esta pandemia despertó y aceleró los tiempos. Y no es que van a ocurrir, ya están ocurriendo. Ya están ocurriendo. Y tenemos un breve tiempo para poner en orden las cosas que podemos poner en orden. Habrá muchas cosas que no sabremos cómo se van a conducir. Habrá muchas situaciones que no sabemos en qué van a terminar. No lo sabemos. Podemos tener noción, pero cómo van a suceder paso a paso, no lo sabemos. Pero así como los mineros, si entras y te pones tu máscara, no vas a sufrir. Y se me fue ahorita la enfermedad tan fuerte que tenían en sus pulmones. Se llenaban del polvito más finito. Ay, no, yo voy a dar paladas. Y al rato respire y respire y respire y respire y respire y respire. Por largo tiempo, ¿qué crees? Sus pulmones se llenaban de ese polvo y se hacía un adobe, un ladrillo en el fondo de sus pulmones. Y terminaban tosiendo tan fuerte que sacaban pedazos de sus pulmones por tratar de expeler ese polvo que habían ingerido. Pero ¿por qué no usaste las máscaras en contra para retener ese polvo? Las está regalando la compañía. No, yo voy a dar paladas porque eso me quita la respiración. Bueno, qué difícil, ¿verdad? Estoy tomando temas muy difíciles. Y perdónenme por ser un poco crudo con esto, pero los tiempos ya están encima. Los tiempos ya los tenemos a ciernes. Ya están encima, ya los tenemos. Y lo único que va a pasar es que vamos a empezar a ver los efectos. Pero ¿cuánto nos pudimos anticipar? Mis amados, esto es una palabra de advertencia de parte de Dios con todo el amor, con todo el cuidado y con toda la anticipación de las cosas. Aunque ya están encima, el Señor aún tiene tiempo para que nosotros podamos poner las cosas al corriente. Y tú me preguntarás a este punto, que ya también voy a terminar, pero tú me preguntarías, ¿y cómo puedo estar preparado? Y es una pregunta muy válida. Si tú la estás haciendo, te felicito. Porque hay que preguntarse. Yo les decía en el curso de cómo leer la palabra, es en parte también cómo preguntarnos. Las preguntas nos ayudan a entender. Si tú vas a la escuela y todo... Fíjate, yo tenía un profesor que es el que conozco que sabe más de matemáticas. Y por supuesto, las demostraciones que ocupaban todo el pizarrón, o varios pizarrones, porque terminaba y borraba la primera parte y seguía demostrando. Y decía, ¡qué fácil! O sea, está pero súper sencilla esta demostración, ¿no? Pero yo llegaba a casa y sin ver mis apuntes, trataba de replicarla y no sabía. Y ese era el momento, y a eso se refiere estudiar. Estudiar, ¿qué crees que es? Sino hacerte preguntas de lo que ya habías visto o de lo que vas a ver. Le decía el otro día a Carol, estudiar también incluye el que vayas leyendo capítulos adelantados de tu libro de física, de tu libro de química, de tu libro de todas las materias. Adelántate para que en el momento en que el maestro ya alcance ese tema, tú ya hayas pasado por un vistazo. Y seguramente al leerlo por primera vez no lo vas a entender, te van a salir preguntas y entonces el maestro va a llegar en el momento oportuno para enseñarte. El aprender, el entender las cosas requiere preguntarnos. Y por eso te decía, si tú te estás preguntando ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo entender? Estás haciendo bien. Si nada más me estás escuchando sin saber formular una pregunta,
pues a lo mejor sí te va a servir, pero yo preferiría que te preguntaras. Y esta pregunta de cómo puedo estar preparado, pues más allá de las provisiones que tú puedas acumular, hacerte de almacenes de agua, de alimentos y todo eso que es bueno, va más allá. Y quiero llevarte a una cita que nos va a abrir los ojos respecto a esto. Está en 1 Corintios 2. ¿Y por qué me refiero aquí a 1 Corintios cuando hay muchos textos bíblicos que sí refieren acerca de esto? Ya voy a acabar, no se preocupen. Ya no tomo mucho tiempo. Pero 1 Corintios habla acerca de la conducta de un creyente. Y desde el capítulo 1, el Señor nos empieza a hablar claramente y nos habla desde muy temprano en el versículo 3. Acompáñame por favor con tu Biblia. Si no la tienes a la mano, agarra tu aparato o súbela a la tele. Ve por tu Biblia y ábrela aquí en 1 Corintios. Vamos a abrir la Biblia juntos y vamos a descubrir cómo me puedo preparar. No es mi recomendación, es la recomendación de la palabra. Dice en el capítulo 1, desde el verso 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Este versículo yo lo tengo aquí marcadito en mi Biblia porque es un versículo clave para mí. Y yo te lo comparto, yo por eso decía, estudiemos, abramos las escrituras juntos, porque este versículo, el 5, además de que gracia y paz recibimos de Dios, dice, yo le doy gracias a Dios. ¿Quién? El apóstol Pablo, que fue el escritor. El autor es Dios, el escritor Pablo, y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, en el Padre, en el Espíritu, como lo vamos a ver enseguida, en toda palabra y en toda ciencia. Y la ciencia es de Dios. La ciencia no les pertenece a las universidades, las están descubriendo y están descubriendo cosas, pero la ciencia es de Dios y Él la imparte a quien Él quiere, pero no la va a impartir a quien no está preparado, a quien no le interesa, a quien toma las cosas de Dios como Esaú. A Esaú se le fue quitado el ser el siguiente patriarca porque descuidó las cosas de Dios. Le correspondía, sí. Le robaron la primogenitura, sí, pero se la robaron porque él la descuidó, porque él no tuvo el cuidado de tener en alta estima las cosas de Dios. Y Dios dijo, aunque es un robo, a este que sí quiere, a este que sí lo ha estado persiguiendo toda su vida desde que nació, a este le cae. Y le cayó duro. Me refiero a su hermano. Pero ¿te das cuenta cómo en todas las cosas hemos sido enriquecidos? Si tú te decías que eres escaso, perdóname, pero no te puedes llamar así porque aquí dice que ya fuiste. Ya lo fuiste. Desde que recibiste la salvación en Cristo Jesús, fuiste enriquecido. Por eso, diga el pobre, rico soy. En toda palabra y en toda ciencia. Si te pusiera ahorita a resolver una ecuación, ¿la podrías hacer? Quizá no, porque necesitamos estar preparados. Pero ya tenemos la condición. Aquí nos está hablando de condición. Por ser hijos e hijas de Dios, tenemos la condición de poder entender las cosas y somos enriquecidos
De tal manera que el costo de aprender otras cosas no es tanto como el ir solitos o ni siquiera. Así, dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los dones y talentos que el Señor te dio los tienes que poner a trabajar como los talentos que describe en Mateo 24. El cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual también fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Y apenas vamos en el capítulo 1. ¡Qué tremendo! Vamos a avanzar un poquito para que nos quedemos realmente sorprendidos. Vamos a brincar algunos de los versículos importantes, pero quiero llevarte a estos versículos del capítulo 2 de 1 de Corintios. Estamos leyendo 1 de Corintios, capítulo 2, versos del 9 al 16. Y dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le amas al Señor? Esa es una condición importante para que estés preparado, para que estés entendido. Eso es importante. Y dice más adelante en el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué tremendo! Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Qué tremendo nuestro Dios! No tiene comparación. Gloria a Él, gloria a su nombre. Qué tremenda palabra tan poderosa que llega a nuestros corazones y nos sacude, porque no estamos hablando sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios, la cual es enseñada a través de su Espíritu. Y Él acomoda, Él lo hace en nosotros, en nuestro interior, acomodando las cosas en lo que tiene que ser y no creyendo en lo que cada uno creamos, que puede ser muy distante el uno al otro, sino que las cosas de Dios. Pero mira lo que dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas por él, pero Él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente de nuestro Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amén y amén. Y con esto podría poner punto final, pero quiero hacer un énfasis. Quiero enfatizar, quiero subrayar, quiero marcar con marcatexto allí. Si pudiera así en la pantalla te pondría así el marcatextos tremendo que dice ¿quién nos ayuda a estar preparados? El Espíritu de Dios. ¿Lo tienes ahí en tu corazón? ¿Cachas la urgencia? Y por eso lo leí con este tono. Estas palabras del apóstol, que escribió el apóstol Pablo, pero son de Dios. ¿Quién nos enseñará las cosas? El Espíritu de Dios.
Puedes sentir como en este momento, si nosotros le dejamos actuar a Él, Él hace cosas maravillosas. Yo era uno de los niños más frustrados que había porque no podía de ninguna manera sacar una calificación buena. Muchas ocasiones no podía sacar ni siquiera probatorias. Pero cuando le dije, Señor, me rindo, necesito que tú me enseñes. Necesito que tú me hables, que me hagas entendido en lo que estoy viendo, en mi responsabilidad. Y desde ahí empezó mi responsabilidad. El Señor me dijo, mira, estás estudiando, pero estudiando es como si estuvieras trabajando sin sueldo. Tienes que trabajar sin sueldo, porque vendrá. Así como a Ratatouille, ¿verdad? Que le decía el chef Gusteau, le decía, ¿por qué tratas de comer ahí migajas? Esfuérzate en ser el chef y la comida vendrá. Bueno, no sé por qué metí algo tan vano como eso en algo tan delicado y tan profundo como lo que estamos leyendo. Pero si tú te habías preguntado cómo puedo estar preparado, es justo lo que acabamos de leer en este capítulo 2, versos del 9 al 16. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Él nos ayudará, pero con todo apercibimiento. No a ver qué la suerte me trae. No rogando que las cosas se den de cierto modo que yo quiero, sino en las circunstancias que va a haber, que van a imperar. Tú, con la mente de Cristo. ¿Cuál era esa mente? La mente de Cristo. Entrega completa al Padre. Mis amados, espero que este mensaje haya caído en tu corazón. Y no quiero que lo tomaras como simplemente una muy buena palabra si es que te gustó. O le faltó al pastor algunas cosas para hacerla más dinámica. No sé. Pero esta es una palabra de apercibimiento. Es una palabra de invitación, porque los tiempos se están acortando. Ya están encima. Encima. Ya están encima. Es que quiere decir que hay muchas cosas ya encima. Por eso lo puse en plural. Pero ya están las cosas encima. Y espero que el mensaje, en el fondo, es que estar preparados significa buscar al Señor en su espíritu, a través de su espíritu. Que Él nos diga el qué y el cómo. Que Él nos ponga freno cuando vamos acelerados. Que Él nos ponga acelerador cuando estamos adormilados. Que Él nos despierte para conducir correctamente. Que Él nos ayude en todas las cosas. Porque esa es su función principal. Mostrarnos al Padre. Mis amados, les amamos, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. En verdad quiero que el Señor se manifieste en sus vidas gloriosa y poderosamente. Y que esta semana que está empezando hoy, en tus actividades, trabajo, escuela, lo que sea, y si no estás haciendo nada, por favor ponte a hacer algo. Tú sabes a quién estoy hablando. Pero si tú estás haciendo, esfuérzate en lo que estás haciendo. Prepárate bien. Sé distinguido, sé aplicado, no para que tú te gloríes, sino que toda la gloria es para nuestro Señor Jesús. Reciban un abrazo bien fuerte y nuestro amor, nuestro cariño. Les amamos muchísimo y que Dios los bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.